Estuve pensando qué hacer y se me ocurrió hacer este video sobre comunicación entre scripts porque creo que es algo bastante útil y una vez que lo aprendes a utilizar como que se te amplía el panorama, podés hacer cosas bastante más complejas. Así que el video se va a tratar sobre eso. Vamos a hablar sobre la comunicación entre scripts en Unity. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos un script A que tiene definidos variables y métodos en su interior y tenemos otro script B desde el cual nos interesa hacer uso de las funciones y métodos que están definidas en A. Antes de seguir adelante, si te interesa, hay un artículo que escribí para la página, te lo dejo en la descripción. Y también hay modelos 3D para descargar y soluciones. Soluciones que te resuelven un problema, vos te las descargas, las importás y el problema se resuelve. Y suscríbanse al canal si no están suscritos, por favor. Hay una campana también que la apretás y te avisa cuando subo un video. Así lo ves. El video. Comunicación entre scripts. Un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un personaje que tiene un sistema de vida, 100 puntos de vida. En el medio va recibiendo daños o se va curando, así que la vida va subiendo y bajando. Esto lo podemos representar con una variable entera, un entero, que vaya desde 0, que se mueva entre 0 y 100. Y supongamos también que tenemos un texto en pantalla, ¿no? La interfaz gráfica, un texto del canvas. Y ese texto muestra el valor que tiene esa variable. Así el jugador puede saber cuánta vida tiene y entrar en pánico si está muriendo. ¿Cómo podemos controlar esto en un script? Quizás una de las alternativas más rudimentarias es hacer un solo script que se encargue de absolutamente todo lo que tenga que ver con el jugador, inclusive mostrar información en pantalla. No lo sé, antes de saber programar hacía eso, es como que escribía todo en un solo script. Y funcionaba quizás, lo que pasa es que es muy complicado. Si haces eso te queda un código terriblemente largo y no sabes dónde está cada cosa, entonces si necesitas modificar algo, mejorar algo o arreglar algún bug que aparece por ahí, se re complica. Al principio cuando lo haces, sí, sabes exactamente dónde está cada cosa, pero luego de que pasa una semana quizás te dedicaste a otra cosa y volvés a eso. ¿Quién carajo? Hay memes sobre esto. Para mejorar un poco la situación lo que podemos hacer es crear dos scripts, uno que se encargue del sistema de salud, de la vida, de cuando le hacen daño, cuando lo curan, si tiene alguna mejora o alguna poción que se toma, lo que sea. Que se encargue el sistema de salud de controlar eso. Y por otra parte tenemos otro script que controla la interfaz gráfica y va a leer la vida que tiene el sistema de salud, pero él se va a encargar de mostrarlo en pantalla, quizás de hacer animaciones, de lo que sea. Entonces, desde el script de la interfaz gráfica, leer o ejecutar funciones que están definidas dentro del sistema de salud. El sistema de salud, por ejemplo, va a tener un método público que permita leer cuánta salud tiene el jugador. También la comunicación puede ser hacia el otro lado. Cuando el sistema de salud detecta que recibió algún daño o se modifica la salud del jugador, le avisa a la interfaz gráfica para que modifique el valor y muestre el valor actual de la salud. Podría ser. Y bueno, ese puede ser un ejemplo sencillo en el que se necesita saber comunicarse entre scripts para resolver el problema. Vamos a implementar esto mismo en Unity ya que parece un ejemplo bastante sencillo. Bien, ya estamos acá en Unity. Tengo una escena abierta. Esta escena la hice cuando escribí el artículo para la página. Tenemos un script A y un script B. Y acá tenemos unos objetos en la jerarquía que los tienen asignados. Acá podemos ver, tenemos dos objetos de tipo A. Uno se llama Luke, el otro se llama George. Y tenemos un objeto de tipo B, digamos el script B. Entonces lo que hacía con esto era ejecutar métodos que estaban definidos en A desde el script B y analizar un poco lo que es la referencia de los objetos. Para ver esto en detalle pueden ir al artículo, lo voy a dejar en la descripción. Ahora vamos a hacerlo del sistema de vida, que estaba bastante sencillo de implementar. Bien, habíamos dicho que íbamos a tener por un lado el script del jugador, que iba a tener un sistema de vida con un número entero que va a ir entre 0 y 100, va a recibir daño y se va a curar. Y por otra parte vamos a tener la interfaz gráfica que se va a encargar de mostrar la información en pantalla. Para simplificarlo aún más, lo que voy a hacer va a ser poner un texto en pantalla que va a ser lo que va a indicar la vida, y voy a poner dos botones, uno para hacer 5 puntos de daño y otro para regenerar 5 puntos. Entonces con eso vamos a ir viendo que las cosas están funcionando. Así que voy a crear un texto, clic derecho, UI text, le voy a poner indicador salud. Y este va a ser el texto que se encargue de mostrar los puntos de vida del jugador. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí está. Aquí, por ejemplo, 100. Vamos a ponerlo acá, no importa. Y vamos a crear dos botones acá dentro de Canvas. UI
botón 1, este va a ser el botón daño. Y vamos a duplicarlo con control D y este va a ser regeneración. PewDiePie. Oh god. El control táctil de mi compu anda cuando quiere. Borrar. Cuando quiere realmente. Bien, tenemos los dos botones. Vamos a hacerlos también un poco más grandes. 200 por 70. Un poco más. 300 por 150. Ahí. Los textos también un poco más grandes. Vamos a ponerle 70. Este vamos a ponerle, bueno, 5. HP. Health point. Y este vamos a ponerle más 5. Health point. Ahí está. Con esto ya estamos. Después vamos a crear un empty object que va a ser el jugador. No va a ser nada en especial, solo va a ser un objeto vacío que va a tener el script. Con esto ya estamos en condiciones de probar los scripts. Así que vamos a trabajar en eso. Vamos a crear un script que va a ser el sistema de salud, Health System. Espero no tener otro sistema de salud. ¿O sí? Y el otro va a ser el User Interface. Interfaz de usuario. Así que voy a crear dos scripts. Uno va a ser el sistema de salud, Health System, y el otro va a ser la interfaz de usuario, acá, User Interface. Estos dos van a ser los scripts que se van a comunicar entre sí. Vamos a abrirlos. Health System, User Interface. Entonces, en la interfaz de usuario lo primero que tendríamos que hacer es implementar el namespace unityengine.ui, cosa de poder acceder a los componentes del canvas. Vamos a definirlos acá. Me gusta definirlos así. Se podrían definir como públicos. Private text, indicador salud. Tengo que acostumbrarme a usar los nombres en inglés, así que le voy a poner Health Indicator, y también al indicador le voy a poner Health Indicator, para ser más coherentes. Dentro del sistema de salud voy a definir un entero para la salud, y voy a definir dos métodos públicos que se van a encargar de hacerle daño al jugador o de regenerar la salud. Voy a llamar a uno Damage y al otro Regeneración, en inglés. También voy a poner un valor máximo para la vida, Max Health, tal vez. Y acá en Start voy a asignar a la variable Health el valor Max Health, cosa de que cuando comience el jugador empiece con el máximo de vida. Y esto lo definí como público, así que me va a aparecer en el inspector y yo voy a escribir el valor. Bien, lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer en el método de daño va a ser decrementar la salud en 5 unidades, y en el método de regeneración vamos a aumentar la salud en 5 unidades. Así que simplemente vamos a hacerlo así. Salud menos igual a 5. Y vamos a chequear que no esté por debajo de 0. If health menor a 0, vamos a hacer que sea igual a 0. De esa forma no nos aparecen números negativos en la salud. Y para el método de regeneración vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que aumentándola en 5 unidades, y vamos a chequear que no supere los 100. Los 100. ¿Qué estoy diciendo? Que no supere el valor máximo de salud. Estoy haciendo hard coding. Bueno, no importa el hard coding. Esto es un ejemplo para mostrar cómo comunicarse entre scripts. Mayor que más health, vamos a asignarle esto. Y por último vamos a agregar otro método público que nos va a devolver un entero para leer los puntos de vida. Vamos a llamarlo get
health. Y lo que va a hacer simplemente es retornar el valor health. Podemos hacerlo de esta forma o podemos hacer que este atributo sea público quizás, pero yo prefiero hacerlo así. Dijimos que esto lo podíamos hacer de dos formas. Una era, la interfaz gráfica le pregunta al sistema de salud cuánta vida tiene y actualiza ese valor constantemente. Eso lo podemos hacer en el método update, constantemente leer la salud del jugador y refrescar el valor en pantalla. Y la otra forma es hacer desde el sistema de salud, cuando se produce un daño o una regeneración, cuando se altera la vida, el valor de los puntos de vida del jugador, le avisamos a la interfaz gráfica que actualice el valor. ¡Wow! ¡Qué manera de notificarme! Charditronic. Las dos alternativas parecen correctas. Quizás tienen sus pros y sus contras cada una. Por ejemplo, chequear constantemente el nivel de vida, ¿no? Que la interfaz de usuario chequee constantemente. Ahí estamos quizás gastando tiempo de ejecución de más, porque en la mayor parte del tiempo la vida no está cambiando. Pero por otra parte es como, me resulta más ordenado quizás hacerlo así, o me resulta menos caótico. En cambio, si nosotros vamos a actualizarla cuando se modifica la vida, no sé, suena a ir a detectar el caso en el que se modifica la vida y recién ahí hacer la actualización. Me parece más coherente en la otra dirección, pero de todas formas vamos a hacer las dos solamente para ver cómo es. Vamos a hacer primero que la interfaz de usuario le pregunte al sistema de salud por la vida. Para eso tenemos que definir dentro del script interfaz de usuario un objeto de tipo health system. Lo vamos a llamar health system, así con minúscula. Esto por ahí trae confusión. Esto así con mayúscula está haciendo referencia a un objeto de esta clase, health system, y este con minúscula es simplemente el nombre que le damos a ese objeto. Así se va a llamar, es como si fuese una variable. Por ahí tengo un video de clases en programación en los que se explican estas cosas, y el artículo incluso es un poco más completo, lo voy a dejar en la descripción también. Bien, con esto definimos la referencia, pero tenemos que encontrarla. Porque si no hacemos nada, si lo dejamos así, este atributo va a valer null. Así que en el método start vamos a encontrar la referencia de ese health system. Hay varias formas de encontrar la referencia de los objetos, pero una forma que me resulta bastante simple es hacer así. Health system, o sea, este campo va a ser igual a find object of type, y acá le ponemos el tipo, que va a ser health system. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que cuando se ejecute ese método start, ¿qué pasó acá? Ahí está. Cuando se ejecute el método start, se van a revisar todos estos objetos en busca de un objeto tipo health system. Y cuando se encuentre, se va a devolver ese objeto. Por ahí, si tenemos varias instancias del objeto, no nos va a servir, pero como vamos a tener una sola instancia, en este caso se puede hacer. Y entonces acá en el método update lo que vamos a hacer es decir health indicator.text, o sea, el texto que va a mostrar la interfaz de usuario va a ser igual a health system.get health. ToString, convertirlo a texto. Bien, ¿qué estamos haciendo acá? Como tenemos la referencia de un objeto tipo health system, utilizando el punto, el operador punto, podemos acceder a los campos y métodos internos que sean públicos. Así que con el punto podemos acceder, por ejemplo, al método daño, al método de regeneración y al método getHealth. Acá lo podemos ver, por ejemplo. Damage. Podemos acceder a esos métodos porque son públicos. Supongamos que este método, en lugar de ser público, es privado, ya no vamos a ser capaces de acceder con el punto. Ya no nos aparece en la lista. El de daño sí. Get health. Bien, entonces lo que estamos haciendo es, teniendo la referencia del objeto sistema de salud, estamos obteniendo la vida. Este nos va a devolver el valor de vida
Y con esto simplemente ya estamos cumpliendo el objetivo. Vamos a Unity a ajustar todo para que funcione. Vamos a asignar el sistema de salud al jugador y vamos a asignar la interfaz de usuario al canvas. La salud máxima va a ser 100. Y acá tenemos que asignar el indicador de salud, que es un objeto de tipo texto. O sea, este es un GameObject, pero dentro tiene un objeto tipo text. Entonces por eso lo asignamos. Fíjense acá el icono, esto es un objeto de tipo text. Y tenemos que asignar los botones que le hagan daño. Las funciones van a ser estas, la de daño y la de regeneración, y están dentro del sistema de salud. Así que acá en los botones de daño y de regeneración lo que vamos a hacer es agregar un nuevo campo. Acá en el onClick le asignamos el objeto jugador, y al de daño vamos a entrar en Health System y vamos a poner el método daño. De hecho acá estamos ejecutando, acá también se está haciendo un tipo de comunicación entre scripts, entre el script botón, este de acá, y el del sistema de salud. Estamos accediendo a los métodos públicos. Y en este otro botón lo que va a hacer, le va a regenerar. Bien, con esto lo probamos. Y ahí ya está funcionando. La interfaz de usuario está constantemente leyendo la vida del jugador y mostrando ese valor en pantalla. Jugador 50. Y ahí nos comunicamos entre scripts. ¿Qué tal? Me merezco un mate. Ahora vamos a hacerlo de la otra forma. Cuando el sistema de salud modifica la salud, que le avise a la interfaz de usuario que actualice el valor. Entonces, para eso tenemos que, dentro del sistema de salud, vamos a definir un método privado que se llame refrescar refrescar UI. Y acá, tanto en daño como en regeneración, vamos a llamarlo, porque es cuando se produce un cambio en la salud. Entonces, tanto cuando le hacen daño como cuando lo regeneran, se va a ejecutar este método de refrescar la interfaz de usuario. Ahora necesitamos la referencia del objeto interfaz de usuario. Vamos a definirla acá. Private User Interface. User Interface. Vamos a ponerle UI para cambiar los nombres. Y vamos a hacerlo serializado esto. Cosa de que nos aparezca en el inspector. Para cambiar la manera de encontrar la referencia y mostrar otra alternativa. Bien, acá ya tenemos, vamos a asumir que ya tenemos la referencia, y simplemente acá en refrescar la UI vamos a hacer que se refresque la interfaz de usuario. En la interfaz de usuario vamos a definir un método público que se llame refrescar salud, por ejemplo. Público. Y que reciba como parámetro un valor entero. Entero h. Entonces lo que va a hacer la interfaz de usuario es asignarle ese h que te mandan como parámetro, mostrarlo en el texto. Health indicator.text igual a h.toString. Ahí está. Vamos a anular esto, cosa de que no lea la salud desde el script Health System. Y entonces acá, como tenemos la referencia del objeto interfaz de usuario, podemos ejecutar sus métodos públicos con el operador punto. Refrescar salud. Vemos que acá nos pide un entero h. Acá nos pide un entero h. Vamos a darle el valor de salud actual. Noten que primero modificamos la salud y después refrescamos el valor en la interfaz de usuario. Si esto se hace antes, no te va a mostrar el verdadero valor de salud. Y con esto ya debería funcionar. A ver, vamos a chequear que todo esté correcto. Tenemos que agregar
la interfaz de usuario como referencia. Acá, como lo habíamos definido como serializado, nos aparece acá en el inspector, nos dice que esto es un objeto de tipo User Interface, o sea, un objeto de este tipo. Nosotros lo asignamos manualmente. Y con eso ya tenemos la referencia dentro de Health System. A ver si anda. Todo parece estar bien, así que... ¿Vieron esto? Va de vuelta. Dentro del sistema de salud decimos la vida máxima es igual a 50, ¿no? Como valor inicial. Pero acá nos está mostrando 100. ¿Por qué? Porque al momento de iniciar no refrescamos la interfaz de usuario. Entonces cuando sacamos un punto de vida, en lugar de bajar a 95, bajamos a 45. Entonces, para mostrar correctamente al principio tenemos que ejecutar este método aquí en Start. Entonces de esa forma va a mostrar el valor inicial de salud. Ahora sí. Y bueno, con esto ya está. Ya hicimos primero la comunicación de la interfaz de usuario al sistema de salud. O sea que la interfaz de usuario lea del sistema de salud la vida. Y en la otra que el sistema de salud le diga a la interfaz de usuario que actualice los valores. Hicimos la comunicación en las dos direcciones. Así que, no sé, me gustó. Y con esto terminamos el video y voy a poder salir de aquí. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Lo puedes compartir, darle like, suscribirte, etc. Y en la descripción hay links a mi página y ahí podés encontrar más cosas. Y nada, yo por lo pronto me despido. Hasta la próxima y espero subir un video pronto, así no me vuelven a meter acá. Nos vemos.